Listo, ahora sí, seres mágicos. Estamos, perdón la tardanza, estaba este, terminando unas cositas, pero ya estamos aquí. Muchas gracias por unirse, por estar en esta clase, en este espacio de conciencia. Recuerden que los espacios de conciencia son esta posibilidad de percibir nuevas energías que les permitan cambiar los resultados que ven en su realidad, ¿ok? Acuérdate que tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, todas las ideas, los juicios, los modelos mentales que tenemos de nosotros y de cómo funciona el mundo es lo que está creando exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Así es que tener nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas posibilidades hace que las cosas cambien con mucha más facilidad. Y el día de hoy quiero platicarles un poquito acerca de cómo es esto de romper el ciclo de la deuda, ¿ok? Cómo dejar de hacer más relevantes a las deudas para que generar dinero sea algo mucho más sencillo. Y quiero empezar por contarles básicamente cómo fue mi historia y mi tema o mi relación con las deudas. Recuerdo que cuando yo salí de la universidad y ya estaba lista para tener trabajo, en el momento en el que empecé a tener mi primer trabajo y empezó a llegar el dinero, yo no era muy cuidadosa de realmente cómo estaba utilizando mi dinero. Sumémosle a eso el hecho de que no entendía realmente cómo funcionaban las tarjetas de crédito. O más que no entenderlo cognitivamente, porque quizás sí lo entendía, en realidad no lo estaba realmente, más bien lo conocía. En mi cabeza estaba la información, pero al momento de aplicarla, no la estaba realmente aplicando como si realmente la entendiera, ¿ok? Y por eso quiero empezar por explicarles la diferencia entre saber cognitivamente algo y realmente entender. Cuando tú sabes algo cognitivamente, quiere decir que tienes la información, es decir, en el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, sabemos que una tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro dinero, es decir, no se suma el sueldo que nosotros tenemos con el dinero que tenemos disponible en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito solamente es un facilitador para que cuando yo no tengo el dinero disponible, pueda pagar cosas con esa tarjeta, pero ese dinero que le pido prestado a la tarjeta lo tengo que poner yo después. Entonces, cognitivamente podemos tener la información, pero ¿verdad? ¿Cuántas veces nos distraemos y funcionamos desde un punto de vista completamente distinto y no practicamos lo que realmente se supone que sabemos? Ok. Cuando no quieres estar presente y consciente con la información, eso es vivir de manera completamente inconsciente y hacerte incluso chaquetas mentales que a la larga no te están contribuyendo, te están metiendo en problemas. Entonces, ¿cuántos de ustedes han malentendido la magia con el hecho de crear cosas en esta realidad que muy en el fondo ustedes saben que no van a ser posibles de crear? Ejemplo, sacarse dinero de la manga para pagar una tarjeta de crédito. Entonces, todos los lugares en donde están funcionando no desde su saber como este ser consciente, presente y potente, sino desde la fantasía del, pues me voy a hacer dinero aunque realmente no creo que puedo hacer el dinero, pero voy a fingir que sí puedo y que sí sé y que sí funciona. Todo lo que es eso. ¿Lo pueden destruir y descrear por un diosillón, por favor?
Gracias. Acertado, equivocado, bueno, mal, podipocto, los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Y denme un segundo para ponerles esto en silencio, porque eso fue algo que se me olvidó hacer. Este, eh, entonces, cuando tú estás actuando desde el saber cognitivo, no estás realmente consciente porque tendemos a fingir que no sabemos realmente lo que va a pasar. Es como eh, cuando vamos a una fiesta y sabemos que si tomamos de más, se nos va a subir el alcohol y entonces no vamos a estar plenamente conscientes de lo que hacemos, pero aún así elegimos que vamos a seguir tomando porque nos la estamos pasando tan bien y es tan divertido y estamos tan en la pendeja que es mucho más fácil y más cómodo seguir empedando que decir, ya tuve suficiente y yo sé que si sigo en este camino, si sigo tomando y sigo tomando y sigo tomando, el resultado no va a ser agradable. Entonces, ¿cuánto estás malinterpretando vivir consciente y hacer magia a través de eso? ¿Y cuánto estás eligiendo la fantasía o la idea mágica de las cosas van a cambiar simplemente porque me voy a sacar de la manga una varita mágica y voy a crear más dinero? ¿Ok? Que a su vez lo que está creando es toda la imposibilidad de que realmente hagas la magia que tú eres. Todo lo que te impida tener total claridad. Con esto lo puedes destruir y descrear por un diosillón, por favor. Gracias. Acertar, equivocado, buen mal, podipocto, los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, a pesar de que yo sabía cognitivamente que entendía que las tarjetas no eran una extensión de mi sueldo, empecé a usarlas de esa manera. Y para cuando me di cuenta, al primer mes, yo ya estaba con las tarjetas al tope. Y para el segundo mes, totalmente sobregiradas. Y por un lado, em, me sentía un tanto sorprendida porque fue como demasiado rápido para mí el hecho de haber sobregirado mis tarjetas. Como que de alguna manera no sabía qué era lo que había pasado y no entendía por qué y no, como que no tenía claridad con eso. Pero el verdadero problema era que yo no quería estar consciente de lo que estaba pasando con mi dinero. No quería aprender del dinero, no quería saber cómo usarlo, invertirlo de la manera correcta. Había muchas cosas que yo me estaba negando a hacer con el dinero. Y durante muchos años, más de 10 años de mi vida, viví en esta energía de, había cosas que yo quería, o sea, yo ya estaba endeudada. Y yo sabía que solamente estaba pagando los mínimos de la tarjeta y eso hacía que mi deuda creciera, y creciera y creciera, pero en mi perspectiva no tenía forma de hacer algo diferente. No tenía forma de ganar más dinero, no tenía forma de bajar mis gastos, no tenía forma de pagar más. Había muchas cosas que yo sentía que no podía controlar, como que todo me había rebasado y llegué a un punto en el que yo ya no sabía qué hacer. De verdad, un punto tan desesperante que yo sentía que pues la única forma de seguir a flote en la vida era endeudarme cada vez más. Y yo sabía que eso era una situación insostenible a largo plazo. Así es que definitivamente para mí el, el punto de quiebre fue el momento en el que yo me divorcié. En ese momento me di cuenta de que yo necesitaba un cambio en mi vida en todos los aspectos. Necesitaba cambiar mis finanzas, necesitaba cambiar mi trabajo, necesitaba cambiar la forma en la que estaba manejando mi vida, mis relaciones, muchísimas cosas.
Esa fue la época en la que empecé a aprender ya en serio acerca de metafísica y ese fue mi primer escalón para empezar a entender qué era lo que estaba creando, por un lado, metafísicamente y por otro lado también aprender a vivir más presente y más consciente de por qué me estaba yo metiendo en estos problemas de deudas cada vez más profundos, ¿ok? Entonces, primer cosa que les quiero compartir, quiero que entendamos qué es exactamente la deuda o de dónde viene. Metafísicamente, la deuda es un intercambio o un supuesto intercambio de valor en donde una de las dos personas, digamos que presta ese intercambio y la otra queda pendiente de pagarlo. Cuando sentimos que no cubrimos nuestros compromisos o que alguien no los ha cubierto con nosotros, es irrelevante si es de aquí hacia allá o de allá hacia acá, empezamos a crear más de esta energía de deuda. ¿Por qué? Porque sentimos que algo se nos debe o que debemos algo. Y es como esta energía de decir, de sentir que siempre hay algo que hace falta. La energía de la deuda, como la energía de la pobreza, como la energía de la insatisfacción, todas esas son energías de carencia. Es decir, hay un bien que falta. Entonces, metafísicamente hablando, cada vez que tú percibes que hay algo en tu vida que falta, hay una carencia, ahí lo que falta es que tú pongas ese bien. No lo vas a poner físicamente, lo vas a poner mentalmente o lo vas a poner energéticamente, que es aún mejor. Recuerden que la energía es la unión de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, nuestras elecciones y nuestras acciones. Si yo pongo solamente pensamientos, pero no alcanzo un sentir o una emoción, difícilmente van a cambiar mis elecciones. Si no cambian mis elecciones, mis acciones no van a cambiar. Entonces, digamos que es como un efecto dominó. Para que las cosas empiecen a cambiar, yo tengo que ir cambiando uno para que cambien los demás. Normalmente es más fácil cuando sentimos que no podemos mover cosas en el mundo físico, es mucho más fácil empezar por el universo mental, el universo de la conciencia, que es la causa de todo lo que realmente está creando en esta realidad, ¿ok? Que recuerden que esto solamente es una simulación, es un juego. Todo lo que está creado es a través de la programación que nosotros le metemos y la programación funciona porque nosotros actuamos en función de esa programación y la sostenemos. Entonces, si queremos cambiar esa programación, cambiarlo desde la programación es mucho más difícil. No quiere decir que no se pueda, solo quiere decir que es más largo, es más cansado, es más desgastante y va a tomar muchísimo más tiempo del necesario. Si tú lo cambias desde la raíz, que es el pensamiento, la conciencia, la emoción, todas esas cosas que son, digamos, intangibles, es mucho más fácil que los resultados cambien. Así es que cuando tú entiendes que la deuda es este sentido de alguien me debe o yo debo cosas, por ejemplo, el sentir que estoy trabajando mucho, pero de alguna manera nunca es suficiente, nunca alcanzo a cubrirlo todo. Yo tengo una deuda con la persona con la que siento que no alcanzo a darle todo. Pueden ser, por ejemplo, mis hijos. Puedes tener, de hecho, una deuda energética con tus hijos por sentir que tú haces y haces y haces cosas y nunca es suficiente, nunca sientes que estén satisfechos o que realmente estés logrando algo con ellos o todo eso está generando insatisfacción y la insatisfacción va a traer deuda todo el tiempo. Por otro lado, si tú haces cosas por los demás y sientes que es demasiado lo que haces y no te retribuyen, eso también es una deuda. Entonces vas a sentir que te deben a ti y eso va a generar deuda en tu vida. Así es que, ¿verdad? ¿Cuánto sientes que le debes a los demás o cuánto sientes que los demás te deben a ti? Que como no han cubierto eso, tú estás expresando una deuda en tu realidad y todo lo que es esa energía y todo lo que te está limitando y te está evitando crear algo más grandioso, puedes destruir y descrear por un diosillón, por favor.
Gracias. Acertado, equivocado, buen, mal, podipocto, los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, cuando empecé a estudiar metafísica y me di cuenta de todo esto, me di cuenta de que, por ejemplo, una de las cosas que yo tenía muy, muy atoradas, que tuve que trabajar mucho tiempo, fue el hecho de sentir que yo había sacrificado mucho en mi primer relación. Con mi exmarido yo era la que ponía el coche, ponía el dinero, lo llevaba, lo traía, lo apoyaba, hacía cosas por él y de alguna manera sentía que eso no me era retribuido. Nunca me era retribuido. Siempre se hacía lo que él quería, nunca se hacía lo que yo quería. Entonces, ese sentimiento de estar siempre como que a mí me debían algo, estaba limitando muchas cosas en mi vida. Sentía que estaba resentida, estaba amargada, tenía como muchos atores ahí. Entonces, lo primero fue trabajar eso y tomar una elección. La elección era soltar todo lo que yo pensaba que me debían. Entonces, ese es el primer paso o la primera cosa que te quiero sugerir que hagas aquí. Haz un análisis de conciencia, una especie como de bitácora en donde escribas todos los lugares donde sientes que alguien te debe o sientes que tú le debes a alguien. Estas deudas energéticas pueden ser con, con personas o pueden ser con entidades. Por ejemplo, los bancos. Los bancos es un gran ejemplo de entidades que no es que precisamente le debas, o sea, no es que el banco tenga la conciencia de que tú le debes, sino que tú tienes una deuda energética con eso y de alguna manera sabes que si lo estás sosteniendo, si te sientes culpable, es porque todavía tienes eso ahí. Es bien interesante darnos cuenta de que, por ejemplo, una de las cosas que nos mantiene con estas deudas energéticas son las emociones. Hay personas que no tienen empacho en pedir dinero prestado y nunca pagarlo. Y no es, el hecho no es si tú debes dinero o no debes dinero, sino la emoción que hay detrás de eso. Cuando tú sientes que debes dinero y eso te angustia, te preocupa, te sientes avergonzada, tienes como esta inquietud de lo quiero hacer, pero no tengo cómo hacerlo, eso es lo que realmente mantiene la energía de la deuda ahí. La gente que dice, no tengo cómo pagarte y ni pedo, te aguantas o te chingas o ya no te lo pagué, es la gente que no genera esta energía. ¿Por qué? Porque simplemente fue algo que pues ya elegí tener este dinero y no pagarlo, ni modo. Entonces yo sé que una de las partes muy importantes que también nos atoran en términos de deuda es esta idea de las promesas o los compromisos. ¿Cuánto te sientes mal porque alguien te dice que no eres capaz de honrar tu palabra o que no cumples con tus compromisos? Y de nuevo, no es que sea malo o no es que sea bueno, simplemente la energía de alinearte a que eso es malo, el no cumplir los compromisos es malo, te va a hacer sentir mal si tienes una deuda y te va a mantener en esa ligada a esa energía si no la sueltas. Entonces, hay muchísimas formas de resolver el tema de la deuda. Puedes, en este caso, por ejemplo, quiero hablar de estos dos lados. Por un lado la pagas y por otro lado te vale madre si no la pagas, ¿ok? No es mi caso, y por lo tanto esa no es mi experiencia, no les podría compartir el cómo hacerlo, pero sé que hay gente que no tiene mayor reparo en decir, sí, quizás yo tengo esta deuda, pero no la voy a pagar y nunca la pienso pagar y pues ni modo. Y es bien interesante cómo se acomodan las cosas para estas personas. Se les condonan las deudas, se les bajan los intereses, pagan solamente una pequeña proporción, la gente da por perdido ese dinero, por ejemplo, cuando el préstamo es entre amigos o entre familiares, o sea, pasa mucho eso. Y por otro lado, en mi caso particular, yo sí tengo mucho la programación de cumplir compromisos. Si tú tienes un compromiso, lo honorable es
respetarlo. Por lo tanto, si tú pediste dinero, tienes que regresar el dinero. ¿Cómo le hice yo con eso? De entrada, el primer paso fue, si bien yo no tenía control de las cosas que yo le debía a alguien, sí tenía control de las cosas que me debían a mí. Entonces, lo primero que hice fue soltar todas estas deudas que la gente me tenía a mí. Empecé con mi ex marido. Si todo lo que yo sentía que le había dado y él de manera muy malagradecida no me había recompensado, lo dejé ir. Elegí verlo desde el punto de vista de yo lo di por amor y si no es en este momento y si no es a través de él, en algún momento y a través de otra persona o de otra entidad o de cualquier otra manera o incluso en otra encarnación, ese bien que yo di va a regresar a mí. ¿Qué tanto puedo no hacerlo relevante en este momento para poder abrir espacio a que se abran nuevas posibilidades? Entonces, eso fue lo que hice. Primero soltar eso. Y después, en términos de la deuda que yo tenía, otra cosa súper importante fue aprender a estar presente y consciente con lo que estaba ocurriendo en mi realidad. Y eso es algo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo hacer. ¿Cuántas veces te has negado a abrir tu estado de cuenta o a revisar cuánto debes por miedo a ver y a realmente estar ahí presente con la información de cuánto debes? Es interesante ver cómo nos asusta esto. Por ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando mi proceso ya estaba más o menos avanzado y empecé a saldar mis deudas, porque además ocurrió algo bien interesante. Justo cuando empecé a estudiar, me quedé sin clientes. Entonces, no solo tenía deudas, sino que ahora no tenía ni siquiera ingresos. Y eso fue una de las cosas más difíciles y de los momentos más duros en mi vida, porque además yo sabía que mientras mis deudas estaban subiendo y mientras más tardaba yo en generar ingresos, más difícil era para mí salir de esas deudas, o al menos ese era el punto de vista que yo tenía, y eso me generaba muchísimo temor. Si este es tu caso, ¿cuánto puedes darte cuenta de que el miedo solamente es un implante distractor? ¿De qué te distrae? De la conciencia de cómo está tu vida y todo lo que puedes hacer para cambiar el resultado. Entonces, todo lo que te impida tener total claridad con esto lo puedes destruir y descrear por un diosillón, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, el mal podipoc, todos los naves cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue un día todo empezó porque un día abrí un estado de cuenta y me percaté de que yo tenía que pagar mucho más de lo que según yo tenía que pagar ese mes. Y yo sentía que ahí tenía que haber algún error, algún cargo que no era mío, algo que no estaba bien. Pero al momento de empezar a revisar mis cuentas, me di cuenta de que efectivamente se me habían olvidado algunas cosas que debía de haber pagado, que no tenía presentes otras cosas, que, en fin, habían pasado desapercibidas, porque yo no había querido estar presente y consciente con la información. Entonces, a partir de ese día elegí que aunque fuera incómodo, aunque no me gustara, aunque me generara estrés, dolor, incomodidad, iba a tener en orden mis cuentas y mis finanzas, porque el primer paso para salir de deudas es tener mucha claridad con respecto a qué es lo que estás haciendo con tu dinero. Si tú no sabes dónde está tu dinero, cuánto estás ganando, cuánto estás gastando, qué es lo que puedes quitar de tus gastos, en dónde puedes eh, posiblemente recibir más dinero, cuáles son tus posibilidades. Si tú no tienes eso claro, no hay mucho que puedas hacer con tus deudas. Lo único que vas a lograr es seguirte endeudando. Entonces, en ese momento empecé a armar una hoja de Excel. Ahora la manejo en las hojas de tipo Excel de Google Drive, que son completamente gratuitas si tú tienes una cuenta de Gmail y no es ad, no es propaganda, simplemente eso es lo que yo he usado, me funciona y me gusta.
y ahí tengo todas mis cuentas. Entonces, cada mes reviso todos los gastos que tengo, gastos fijos, gastos variables, gastos por temporada. Por ejemplo, el mes del cumpleaños de mi hija, sé que voy a gastar más porque le hago una fiesta o le compro un pastel o depende de cómo esté o qué es lo que querramos y las posibilidades, hacemos cosas diferentes y todo eso lo tengo claro y lo reviso como mínimo una vez a la semana. Tengo un recordatorio en mi celular y hago la revisión de mis cuentas. Entonces, semana con semana hago un recuento de cuánto gasté, en qué estoy gastando de más, en qué estoy gastando que ya no es expansivo o que ya no es requerido o que simplemente ya no me sirve. Y ahí es donde también empiezo a darme cuenta. ¿Cuántos son mis gastos y cuántos son mis ingresos? Perdón. Y si mis gastos son más que mis ingresos, entonces trato de hacer ajustes. No por, a ver, les voy a compartir otra cosa antes de seguir con eso. Una de las cosas que también aprendí en el proceso o en el camino es que no necesariamente vas a tener control con cuánto dinero ganas, pero siempre vas a tener control con cuánto dinero gastas. Entonces, la, la regla más básica es que tus gastos no deben ser mayores a tus ingresos. Si tus gastos son mayores a tus ingresos, entonces tienes que ver dónde puedes reducir tus gastos. A mucha gente esto no le gusta porque se siente pobre, siente que no le alcanza, siente que lo correcto o lo que se debería de hacer, sobre todo cuando estás queriendo cambiar tu vida mágicamente o a través de la metafísica o a través este, de la energía o a través de muchas de estas cosas, es que el dinero te tiene que llegar así, tiene que ser fácil y tú tienes que generar dinero y se acabó. Esa es la única opción. Pero la realidad, en mi caso, es que la presión de, ok, ¿qué tal que no logro generar más dinero? Era mucho más grande que la tranquilidad de decir, bueno, no me encanta reducir mi estilo de vida, pero me genera menos incomodidad que deber dinero. Entonces, lo que yo empecé a hacer, y de nuevo esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener claridad con cómo funcionamos. Hay gente que funciona muy bien así y hay gente que nomás no se le da. En mi caso me funciona no tener presión con debo esto. Cuando yo tengo presión con debo muchas cosas, menos dinero puedo generar. Entonces, me es mucho más sencillo decir, ok, eh, tengo esto, tengo esto cubierto y sobra poquito, ¿cuánto más puedo generar? Y desde ese punto de vista genero con mucha más facilidad que desde el punto de vista de tengo todas estas deudas y ahora cómo le hago para generar más dinero. Entonces, tienes que estar presente con lo que te funciona, porque también conozco gente a la que le funciona vivir endeudada. La presión de tener que cubrir esas deudas los hace generar mucho más y eso es lo que les funciona. Entonces, de nuevo, ¿qué tomaría para que estés presente y consciente con que la deuda no es necesariamente algo malo? La deuda puede ser una energía que te impulse o te expanda a crear mucho más. Pero si para ti esto es una energía que te contrae, que te preocupa, que no te está contribuyendo, quizás te gustaría moverla, cambiarla y recibir algo diferente. Todo depende de qué es lo que tú quieres. Así es que si tu punto de vista es que la deuda no es algo para ti, mi perspectiva es que la forma para cambiarlo es estar muy presente y muy consciente con la energía del dinero. El dinero llega
cuando estás gozando y te estás divirtiendo. Y si tú te la pasas contraída, limitada, preocupada porque estás endeudada, difícilmente va a llegar más dinero. De hecho, lo que sí he notado en mi caso es que en las épocas en las que siento menos presión, estoy más relajada, me estoy divirtiendo más, el dinero llega con mucha más facilidad. Y normalmente, cuando yo tenía todas estas deudas, no me la estaba pasando bien porque estaba constantemente preocupada de que debía dinero. Entonces, no es un tema de la deuda, es un tema de que a mí esa energía me contraía y no me permitía crear más. Para poder crear con más gozo, en mi caso, y quizás sea el tuyo, yo requería sentir que eso no era presión para mí. Ahora, ¿qué puedes hacer si tú estás en esta transición en el que sientes que no puedes actualizar más dinero? Las deudas te están comiendo y solo estás pagando el mínimo. No sientes gozo ni alegría por lo que estás trabajando en tu vida. ¿Qué puedes hacer o cómo puedes empezar a moverte? La primera es, a pesar del miedo y a pesar de la molestia o las incomodidades, aprende acerca del dinero, aprende acerca de las herramientas financieras. Métete a cursos que hablen acerca de dinero o finanzas y aprende a escuchar en dónde quiere el dinero ir a jugar. El dinero como conciencia, como energía, también tiene una opinión respecto a las cosas, por así decirlo. Por eso, quizás en muchos lados has escuchado que se habla de una relación con el dinero y no se refiere físicamente con el dinero, sino energéticamente. El dinero es un facilitador. Por eso le gusta venir cuando la gente se está divirtiendo. Cuando tú te estás divirtiendo, el dinero dice, ah, no mames, eso está padrísimo, vamos a ver qué tanto más fácil puede hacer la vida de esta persona. Entonces, el dinero tiene una opinión respecto a lo que tú estás haciendo y a dónde estás invirtiendo. ¿Cuál es el problema? Primero que nunca le preguntamos al dinero o a la energía, ¿qué es lo que va a pasar si yo invierto mi dinero en algo? Utilizamos la mente para decidir si lo gasto o lo invierto o lo ocupo o no lo hago, pero nunca le preguntamos a la conciencia. Entonces, aquí quizás te gustaría empezar a elegir diferente respecto a tu dinero, empezando por en qué lo vas a invertir. Y no invertirlo nada más porque la mente te dice, por poner este ejemplo, vamos a comprar un curso que hable acerca de finanzas e inversiones. Pero dentro de los miles de cursos de finanzas e inversiones, ¿cuál de todos es el adecuado para ti? No es el que te suene más bonito, no es el que te convenza más, no es el que tenga el, em, el facilitador más certificado, es el que te expande más. Y expandirte implica que tienes que estar presente con la energía que eso te está dando. Si ese programa te está expandiendo, entonces es muy probable que al momento de que inviertas ese dinero regrese a ti. Entonces, primero, sí, hay que aprender acerca de finanzas, hay que aprender acerca de dinero, hay que meterse a cursos tanto de cómo funciona en el mundo físico, como cómo moverle en el mundo energético. Yo soy partidaria de aprender de los dos lados, es decir, no solo aprenda sobre finanzas personales, aprende también sobre el dinero como energía. Y cuando se te presenten todas las posibilidades de cursos, de clases, de programas, pregúntale al dinero pregúntale, dinero, si te invierto aquí, ¿vas a regresar multiplicado? Recuerda que si la energía es ligera, entonces eso para ti es una verdad. Digamos que sería como un sí. Si la energía se contrae, eso para ti equivaldría a un no. Entonces, no los elijas por lo que te dice la mente,
elígelos por lo que te dice la energía, síguelo así, porque muchas veces la mente solamente entiende lo que ya conoce. Y si tú solamente conoces de limitación, es muy probable que lo que elijas en función de la mente sea limitación. Entonces, por eso te recomiendo que durante un tiempo, un muy buen tiempo, más bien sigas la energía y poco a poco vas a empezar a cambiar tus puntos de vista a ese respecto y vas a crear cosas más grandes. Esa es una parte con el dinero. La otra es, empieza a programar tu dinero. Cada vez que tú pagues, cada vez que tengas dinero en la mano, intenciónalo y dile, dinero, ¿qué requiero para que regreses a mí como mínimo multiplicado? ¿Ok? Y lo pagas. Ese dinero ya está intencionado, ya sabe que va a regresar a ti y si lo estás pagando con gozo va a ser mucho más fácil que llegue. Entonces, con gozo paga todas las cosas, o sea, comida, salidas, entretenimiento, pero incluso aquellas cosas que sientes que no son bonitas para ti, por ejemplo, tus tarjetas, ¿qué tal que en lugar de verlas como, ¡ay, qué horror! Tengo que pagar tarjetas y debo todo este dinero, qué tal que la pagas con agradecimiento por la facilidad que en su momento te dieron a ti? Quizás te compraste una computadora a plazos, por ejemplo, y la estás pagando, y la estás pagando, y la estás pagando, y durante un tiempo a lo mejor has sentido que eso es pesado para ti. Quizás porque lo estás haciendo desde esta energía muy limitada de estoy endeudada y no estoy generando más dinero. Bueno, ¿qué tal que en lugar de eso, cada vez que pagues tu tarjeta, recuerdas lo agradecida que estás por tu computadora, lo mucho que facilita tu trabajo, tu vida, tus cosas, y encuentras esta energía de pagar la tarjeta con gusto? Cuando tú encuentras esa energía y empiezas a agradecer las cosas, el dinero, el mismo agradecimiento, se encarga de multiplicar el dinero, porque el agradecimiento es el multiplicador del bien, de todo lo bueno que hay en tu vida. ¿Ok? Entonces, intenciona tu dinero, intenciónalo para que regrese y agradece lo que está haciendo por ti, ¿ok? Em, ¿Qué otra cosa? Ahora, eh, ya que estés plenamente consciente, otra cosa muy importante es tener claro cuáles son todos tus patrones respecto al dinero, tus juicios, tus puntos de vista, todos estos actores, por llamarlos de alguna manera, y empezar a cambiar esa energía. Entonces, una forma de empezar a cambiar esa energía es utilizar el enunciado aclarador de Access Consciousness. Lo puedes usar completo o abreviado. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tú sientes el más sencillo de todos, que el dinero llega o sea, que siempre te cuesta trabajo que llegue dinero, ¿ok? Bueno, si ese es tu punto de vista, si ese es el juicio que tú tienes, ahora vamos a destruirlo y descrearlo con el enunciado aclarador. Entonces, todo lo que creo que el dinero es difícil para mí y que no llega con facilidad a mi vida, ¿lo puedes destruir y descrear por un diosillón, por favor? Sí, gracias. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. O puedes usar la forma corta y decir, ok, todo lo que siento que el dinero llega con dificultad a mi vida, podipoc. Y hazlo constantemente. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con nuestros juicios es que solidifican la energía, es decir, nos hacen pensar que esa es la única verdad que hay en nuestra vida. Estar usando el enunciado aclarador va liberando esta energía y nos da más espacio para empezar a hacer preguntas. La pregunta tiene que ver con abrir posibilidades. Entonces, si lo que hicimos primero fue podpoquearnos el que el dinero llega con tanta dificultad, entonces hago quizás la pregunta contraria, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué puedo ser y hacer? ¿Qué energía requiero ser y hacer
para que el dinero llegue con total facilidad. Y empiezo a mantenerme en la pregunta. ¿Qué es mantenerme en la pregunta? No es buscar una respuesta inmediata. Normalmente las respuestas inmediatas vienen de lo que ya sabe mi mente. Pues, a lo mejor la respuesta inmediata para mí va a ser, pues, cambiarme de trabajo o empezar un negocio, y a lo mejor esa no es la forma más expansiva. A lo mejor va a tomar tiempo en que la energía te muestre cuál es la forma más grandiosa. Pero si tú te mantienes en la pregunta y cada vez que te sientes atorada con que el dinero llega con dificultad, haces podipoc, empiezas a liberar más espacio y tienes muchas más posibilidades. Entonces, primero haces eso y te mantienes en la pregunta. Eventualmente la información energética va a empezar a llegar y te vas a dar cuenta de que, no sé, por ejemplo, a lo mejor ves constantemente un anuncio de que hay clases de eh, para aprender a pintar las uñas. Y dices, wow, me encantaría aprender a pintar las uñas, sería increíble, ¿no? Y entonces te metes al curso y se te prende el foco y dices, claro, yo puedo, o sea, puedo ofrecer servicios para que la gente se pinte las uñas porque me encanta. Me encantan las uñas, me encantan los colores, es súper divertido, es algo increíble y entonces vas y lo haces. El punto es que no te quedes atorada con lo que ya sabes. Por eso es importante empezar a podpokear las cosas y hacerlo todos los días. Recuerda que estar consciente es algo muy dinámico. Tú puedes elegir ahorita estos 10 segundos estar consciente y los próximos 10 segundos volver a la energía que te tenía atorado, que te ha tenido atorado toda la vida, ¿ok? Porque te distraes, regresas a lo de siempre, a tus hábitos, a tus rutinas y eso te mantiene en la misma energía limitada. Entonces, primero hay que podpokearlo constantemente. Luego, otra cosa grandiosa que también te va a empezar a ayudar a soltar limitaciones y mover mucho más la energía es correrte barras. Los procesos de cuerpo de Access y seguramente otras herramientas energéticas de otras modalidades tienen como objetivo mover la energía. Lo que me encanta de las barras de Access es que son una forma de aprender a recibir. Parte del problema de que no tengamos más en nuestra vida es que no sabemos recibir. Y ahorita escucho como que a muchos de ustedes diciendo, pero es que, o sea, claro que sí sé recibir, claro que sí puedo recibir. Y yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a recibir todos los problemas necesarios para llegar a la vida grandiosa que quieres? Y probablemente la respuesta va a ser no, porque no nos gusta tener problemas y no nos gusta tener complicaciones. Pero muchas veces el proceso de cambiar de una energía tan limitada a una energía más expansiva es que tienes que pasar por este proceso de ir disolviendo los problemas por pasar a través de estos problemas e irte dando cuenta que incluso teniendo problemas, aquellos problemas que en un principio se verían enormes y difíciles de resolver en tu cabeza, resulta que después te das cuenta de que eran más fáciles de lo que tú pensabas. Y de verdad, hay muchas cosas que de primera instancia pensamos que van a ser difíciles y a la hora que las hacemos, resultaron ser las cosas más fáciles del mundo. La mente nos limita un montón. Entonces, tienes que estar abierta a recibir esas complicaciones, darte cuenta de que a lo mejor no lo son tanto y entonces llegar al otro lado de la energía de la facilidad, pero requieres recibir esto. Entonces, lo que las barras hacen es justamente eso, te empiezan a mover tanto la energía que es mucho más fácil recibir. ¿Por qué? Porque simplemente requieres bajar tus barreras y recibir, no tienes que hacer absolutamente nada. Es un ejercicio no solo de recibir, sino de aprender a que no requieres hacer nada para recibir, simplemente permitirte recibir. Entonces, además de que vas a recibir una especie de masaje en la cabeza delicioso que te va a súper relajar, tiene muchísimos otros beneficios. Entre ellos, por ejemplo, bajar tu estrés, permitirte pensar con más claridad, empiezas a ver más posibilidades. O sea, hay un montón de beneficios de las barras. Entonces, yo soy fiel partidaria de correrte las barras tantas veces como sea posible
Si te las puedes correr diario, diario será. Si eres tan potente para recibir que se mueve tu energía bien cabrón, pues a lo mejor una vez al mes o más o tiempos más largos. Sé de gente que se las corre una vez al año y su energía se empieza a mover muy cabrón, pero todo depende de ti y de lo que tú requieras. He percibido que la gente que tiene más facilidad para recibir, cuando recibe una sesión de barras, empieza a recibir todo con mucha más facilidad, pero para aquellas personas para quienes es difícil recibir, requieren em, tener sesiones con mucha más regularidad. Quizás yo tengo el punto de vista todavía de que para mí es difícil recibir y yo por eso me las corro con mucha, mucha regularidad. Si ese es tu caso, igual te recomiendo que lo hagas con cierta regularidad, pero el punto es eso, ábrete a procesos de cuerpo, no tienen que ser de Access, no tienen que ser conmigo, pero hazte procesos de cuerpo que te permitan mover la energía. Y recuerda que otra de las cosas súper interesantes de ser parte de esta membresía o de esta modalidad de la membresía de los espacios de conciencia es que vas a recibir precio especial tanto en mis sesiones de barras de Access como en mis sesiones de magia, energía y metafísica. Y estas sesiones de magia, energía y metafísica también son una gran manera de que empieces a trabajar el tema de las deudas, porque lo que hacemos es tener claridad en dónde estás, te vamos a dar herramientas energéticas y metafísicas para trabajarlo y vamos a facilitarte con algunos procesos verbales para que se mueva la energía. Si tú bajas tus barreras y recibes, vas a poder cambiar con mucha más facilidad. Entonces, cualquier cosa que hagas, que trabajes conmigo, que trabajes con alguien más. Aquí mis últimas recomendaciones para romper el ciclo de de la deuda es, primero, recuerda que no importa si la deuda es de ti hacia afuera o de afuera hacia ti, sigue siendo deuda. Todo lo que le diste a alguien más, déjalo ir con amor, ya se te regresará. Y todo lo que tú sientas que le debes a alguien, tienes como mínimo dos opciones. Uno, decir, me vale madres, no te pago. Y si no sientes eso ligero, entonces empieza a decir, ok, ¿cómo puedo pagar esto con facilidad? Para que en lugar de verlo como una deuda, lo vean nada más como estas son cuentas por pagar. Interesante que ya no son deudas, solo son cuentas por pagar. ¿Y qué puedo hacer para pagarlas con facilidad? Ya que llegues a ese punto, entonces empieza a vivir consciente de dónde va tu dinero, dónde lo estás poniendo. Si te es ligero, presionarte para generar más dinero, pues entonces a lo mejor la deuda es una buena herramienta para ti. Si no te sirve la presión para generar dinero, entonces haz todo lo necesario para buscar cómo puedes reducir tus gastos y empezar a generar más dinero, pero desde este estado de mayor tranquilidad y mucha más expansión. Y en este proceso también de estar consciente, escribe todos los puntos de vista limitados o los juicios que tienes acerca del dinero, pokéatelos, elige algo diferente y si necesitas ayuda, cursos, clases, facilitaciones, terapias, lo que quieras, va a ser maravilloso. Si tú lo eliges, la deuda no es un problema, puede ser una gran ayuda o el paso inicial para una vida mucho más grandiosa. De nuevo, todo es tu elección. Así es que te agradezco mucho estar aquí. Gracias por acompañarme en este ciclo más bien, en este cerrar ciclos, en la energía de cerrar ciclos de estos espacios de conciencia de la membresía que fueron para el mes de septiembre. Les voy a mandar próximamente la fecha y las energías del mes siguiente. Y recuerden que de todas maneras las grabaciones se quedan ahí para que ustedes las guarden como sus favoritos en YouTube, las tengan presentes ahí todo el tiempo, las vean cuantas veces quieran. Y nos vemos en el siguiente
mes con una nueva energía de los espacios de conciencia que espero que les sigan contribuyendo muchísimo, ¿ok? También hay otras modalidades de la membresía que quizás les gustaría revisar para complementar todo lo que vimos aquí y avísenme cómo les está yendo. Me encantará leerlas, escucharlas, ver sus mensajitos, sus testimonios, qué más les gustaría ver en estos espacios y yo lo tomaré en cuenta para seguir sobrecreando esto y darles algo muchísimo más grandioso cada vez, ¿ok? Muchas gracias por estar, las amo, las adoro. Nos vemos en otra ocasión. Bye.